su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar Cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Amados hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa noche. Reciban bendición del cielo y un abrazo fraternal. Esperamos que estén ya toditos conectados ahí, reunidos en familia, para continuar con esta jornada de bendición y de estudios de la palabra. En esta ocasión, estudiando el libro de Juan, sus cartas y el libro de Apocalipsis. Vamos a orar y comenzamos, mejor dicho, continuamos
con esta introducción que habíamos comenzado la semana pasada, no sin antes hacer un breve recuento, un breve repaso de lo que pudimos hablar anteriormente. Oramos primero y entonces continuamos. Gracias te damos, Señor, Dios alto, magnífico, sublime, Padre. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia que se extiende a nosotros, Dios, y es visible a través de tus bendiciones, de los hermanos, de la fraternidad, Señor, de tu iglesia. Señor, no solamente de los bienes materiales, sino también de aquellas herramientas que nos ayudan y nos nutren para poder continuar. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alumbra el entendimiento, que nos conduce hacia ti, Señor, y nos abre nuestros ojos espirituales para que comprendamos y entendamos y sea alimentada nuestra fe. Permite que esta noche, Señor, aún más sea avivada esa llama en nosotros, Señor, y es esa necesidad de escudriñar tu palabra, de conocerte y entenderte a través de ella, Señor, y que así mismo, Señor, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, comenzamos la semana pasada un breve relato, una introducción sobre el libro, el Evangelio de Juan. Y vimos nosotros cómo la intención del autor era evangelística, apologética y teológica en esta necesidad o una firme motivación de presentar a Jesucristo como el Salvador. Y constantemente está diciéndonos el Evangelio que si creyéramos en Él, seríamos salvos. La visión o la motivación apologética del Evangelio de Juan lo veíamos claramente cuando a través del texto Juan nos presenta a Jesús como el Cristo y el Mesías. Nos presenta también a Cristo como el cumplimiento de las palabras de los profetas a través de para que se cumpliera. Y esto sucedió para que se cumpliera. Y también lo vemos a través de los yo soy. También los yo soy nos sirven a nosotros como la demostración de ese motivo teológico dentro del texto, que nos ayuda a nosotros a conectar a Dios, al Jehová con Jesucristo. Él es antes de la fundación del mundo. Él es el que había anunciado los profetas. Y vemos en él las características de Dios cuando tiene misericordia, cuando sana, cuando hace milagros y prodigios. Todas esas cosas vimos acerca del Evangelio. Vimos también cómo este Evangelio es llamado el Evangelio universal, el Evangelio de la salvación para todos. Cuando Juan habla a los judíos, pero también hace algunas alusiones que conectan fácilmente con el mundo gentil, explicando y conectando a todo aquel que no sea judío con una lectura fácil o entendible del texto. Así es que incluye tanto a judíos como a gentiles. Vimos también cómo este texto, como este libro, este evangelio, presentaba algunos momentos importantes acerca de los relatos, como las bodas de Caná en Galilea, la mujer samaritana, la alimentación de los 5,000, la sanación del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, la unción de Jesús, la entrada triunfal, la última cena, el arresto, juicio y muerte de Jesús, la tumba vacía y Jesús presentándose delante de los apóstoles, específicamente
corroborando Tomás que él era precisamente quien había dicho ser. Así es que básicamente a grandes rasgos vimos eso acerca del libro. Vamos a hablar hoy un poco acerca de Juan, por qué este evangelio es distinto a los demás, qué características particulares posee y cómo nosotros podemos dar una lectura intertextual entre el Evangelio de Juan, las cartas y el Apocalipsis. Y así cerraríamos entonces nuestra introducción para adentrarnos ya en este estudio de los textos de Juan. Muy bien, este hombre llamado Juan fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, al ser testigo de varios de los milagros más memorables del Señor. Partiendo, haga usted recuento desde la pesca milagrosa, la primera en adelante, Juan fue testigo de los milagros que más recordamos acerca de Jesús, tanto como la transfiguración en el monte y otros milagros más que nosotros podemos fácilmente recordar e identificar, porque son milagros que hicieron una gran diferencia en el ministerio público de Jesús. Realmente amaba al Señor y dedicó su vida a predicar sobre el amor y la salvación de Dios. Como los demás apóstoles, sufrió mucho bajo la persecución de este primer siglo, pero Dios lo acompañó hasta su vejez. Es el autor de 5 de los libros más importantes del Nuevo Testamento: el Evangelio según San Juan, las 3 epístolas o cartas y el libro de las Revelaciones o Apocalipsis. ¿Quién es Juan? Vamos a hacer una breve biografía de este apóstol. Los padres de Juan eran Zebedeo, lo dice en el Evangelio, y Salomé. Esta conexión de Zebedeo y Salomé, nosotros lo podemos encontrar en algunos textos antiguos. También lo podemos encontrar la mención de Salomé como la madre de Juan en los libros apócrifos. Varios pasajes de los evangelios nos hacen pensar que esta familia contaba con recursos y que tenía Zebedeo, un pescador, suficiente holgura económica para poder emplear a otros, que era el caso de Pedro y su hermano Jacobo, que dicho, ¿verdad? Si escudriñamos un poquito las escrituras, no contaban con su padre vivo y entonces habían sido empleados por Zebedeo. También el hecho de conectar a su madre como Salomé, o mencionarla como Salomé, fue mencionada escasamente en los evangelios canónicos, pero aparece de forma más detallada en algunos textos antiguos y en los libros apócrifos, basándose en Juan 19:25. Algunos creen que Salomé era hermana de María, la madre de Jesús, lo que convertiría, pero estos son especulaciones, ¿verdad? Como los apóstoles Pedro y Andrés, Juan también era originalmente de Betsaida. Mateo 4, verso 21 nos los dice, y luego traza una línea desde Betsaida hasta su lugar de trabajo, que era Capernaum. Sin duda alguna sabemos que Juan conocía a Jesús, pero no fue hasta el milagro de la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5,
que decide dejarlo todo para seguir al maestro. Dice los versos 9 y 10 que el milagro lo dejó tan sorprendido que dejó las redes y lo siguió. Pedro y Jacobo también fueron llamados a ministrar ese día. Estos tres se convirtieron en el grupo más íntimo de Jesús, que tuvieron estos tres el privilegio de estar presentes en algunos de los milagros de los cuales nadie más fue testigo, tal como la resurrección de la hija de Jairo y la transfiguración en el monte. En el libro En busca de los 12 apóstoles, Williams, vamos a ver si Stuart, investiga las tradiciones cristianas que han sobrevivido hasta el día de hoy y sugiere que Juan, si fue fiel al cuidar a María como su propia madre, fue precisamente porque era una ordenanza del Señor y por el amor entrañable que le tenía al maestro, de tal forma que era considerado un hermano menor dentro de la familia de Jesús. Se dice que ella vivió con Juan y su familia en la casa que tenían en Éfeso. Esa es la razón por la cual María pasa a vivir con Juan. Una vez Jesucristo asciende al cielo, se le encomienda en el momento de la crucifixión, porque Juan era considerado como un hermano menor dentro de la familia, según las tradiciones judeocristianas que han sobrevivido hasta el día de hoy en Tierra Santa. Juan es conocido como el teólogo dentro de los apóstoles, porque en su evangelio se propone presentar a Cristo como el verdadero Hijo de Dios. Diferente a los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, el evangelio de Juan no es un evangelio cronológico. Es un evangelio, como le dije, que es utilizado para presentar pruebas. Y esas pruebas a través de los milagros, a través de los yo soy y a través de la conexión con las profecías, presentar y evidenciar a Cristo como el Señor. Como no incluye todos los eventos que se encuentran en los demás libros, podemos nosotros entonces deducir que Juan seleccionó algunos de los más importantes y que pudieran cumplir con el propósito que él tenía de presentar a Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios. Hay un enfoque en los diálogos sobre la divinidad de Cristo, la razón por la cual vino a este mundo y la esperanza de vida eterna. Ese es el enfoque y la razón por la cual Juan selecciona diálogos, selecciona algunos eventos, selecciona algunos milagros y selecciona algunos enunciados acerca de Jesús. A Juan también se le conoce por la forma en que habla del amor. Es el tema principal de las 3 epístolas que Juan escribió. En primera de Juan capítulo 4 verso 8 encontramos la simple pero impactante frase que todos nosotros llevamos grabada en nuestro corazón: Dios es amor. Así es que esta va a ser la columna vertebral, la médula de las 3 epístolas. Además de eso, también le podemos atribuir el título de profeta, porque fue el discípulo, el apóstol seleccionado para tener esta gran revelación y dejarnos escrito el libro de Apocalipsis, que contiene las revelaciones más importantes sobre los tiempos finales y los últimos tiempos de la iglesia sobre la tierra, dadas al apóstol mientras estaba encarcelado en Patmos, en la isla, exiliado, debería decir, en la isla de Patmos. La tradición más fuerte sobre los últimos años de Juan nos dice que fue el único de los 12 apóstoles
que llegó a ser anciano, muriendo alrededor, o por lo menos muchos estiman que murió después de los 70 años de haber resucitado Jesucristo. O sea, Juan tendría algunos 90 años, tal vez un poco más, cuando muere. Fue el único no muerto a través del martirio, pero sí recibió castigo en su cuerpo por medio de el gobernante que perseguía a la iglesia durante esa época. Así es que cuando Pedro pregunta, Señor, ¿y este qué? Y él le dice, si yo quiero que este viva hasta el fin de los tiempos, ¿qué a ti? Sígueme tú. Así que esta expresión de Jesús ya daba a entender que el maestro tendría unos planes distintos para Juan que lo llevaría a la redacción del libro de Apocalipsis algunos 70 años después de haber resucitado el maestro, ya Juan siendo anciano. Datos más interesantes acerca de Juan. Bueno, es el más joven de los discípulos. Es conocido también por el discípulo amado. Jesús le puso por apodo Hijo del Trueno, no solamente a él, sino también a su hermano Jacobo. Es el único de los 12 que no sufrió muerte a través del martirio, sino que murió de vejez. En su ministerio podemos decir nosotros entonces que es el autor de un evangelio, las 3 epístolas que llevan su nombre y el libro de Apocalipsis. Probablemente Juan fundó las iglesias de Sardis, Esmirna, Filadelfia, Pérgamo, Laodicea y Tiatira. También estuvo en Éfeso, en Roma y en Patmos, que fue donde escribió el libro de las Revelaciones. ¿Qué eventos más importantes se relacionan con el apóstol Juan? Bueno, Juan estuvo presente durante la primera y la segunda pesca milagrosa. Si bien la primera pesca milagrosa no ocurrió, delante de él fue llamado para ayudar con el recogido de todos esos peces que rompían las redes. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Es otro de los eventos que Juan pudo presenciar. Cuando su madre le pide que le otorgue a Juan y a su hermano el lugar de honor en el reino, preparó con Pedro la última cena. Jesús le encomienda el cuidado de su madre. Corrió a ver la tumba vacía, pero respetando al apóstol que venía detrás de él, que era Pedro, que tal vez no corría, no era tan ágil como él. Se detuvo en la entrada y Pedro fue el que entró corriendo, pero Juan llegó primero. El milagro del cojo en Jerusalén, también que lo vemos en Hechos, Juan andaba con Pedro en ese momento. Bien, como ya usted habrá notado, se habla de los 3 evangelios y Juan. Se habla de los evangelios sinópticos que comparten información, comparten cierta estructura, comparten cierta similitud. Por eso se le llaman los evangelios sinópticos, que ahí estarían los primeros 3, serían Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan es distinto a los otros evangelios. Se conocen estos evangelios en conjunto y el evangelio de Juan es diferente por causa que no guarda semejanza con los otros y que tiene una estructura distinta
distinta y un propósito también diferente al de los otros evangelios, y lo vamos a ver ya mismo. Aunque cada uno de ellos tiene su propio énfasis y temas distintivos, los sinópticos tienen mucho en común, no así el evangelio de Juan. Los sinópticos siguen el mismo esquema general de la vida de Cristo, son similares en contenido, la estructura, la perspectiva también, están en orden cronológico, por lo menos trataron de guardarlo bastante bien, pero incluso una lectura superficial del evangelio de Juan, tan solo con una mirada al primer capítulo, nosotros nos podemos percatar que este evangelio es completamente diferente. Al igual que los otros 3 evangelios, Juan no nombra a su autor, pero nosotros podemos asegurar a través de la lectura de algunos textos antiguos y de la evidencia de algunos que testificaron, sobre todo historiadores del primer siglo, que escribieron acerca de su conexión y del conocimiento que tenían acerca de las cartas y de los evangelios, que Juan, el discípulo del Señor, el discípulo amado, había escrito estos libros. Así que, de acuerdo con el testimonio de la iglesia primitiva, fue Juan el apóstol quien escribió. Irineo, que es un historiador que vivió cerca del año 130 al año 200 después de Cristo, fue la primera persona, mire qué cerca está, si Juan escribió el evangelio para el año 70 después de haber ascendido Cristo, a esos 70 súbele 30, y más o menos puede encontrar esa fecha, quiere decir que está a 30 años de distancia de la redacción de este evangelio, 30, 40 años, algo, ¿verdad? Por ahí. Y él es la primera persona en mencionar explícitamente, con tan corto lapso de tiempo, que Juan es el autor de esta obra. En su escrito contra las herejías, escritas por Irineo en el último cuarto del segundo siglo, o sea, año 2000, año 200, el último cuarto sería año 280, 275, por ahí. Podemos nosotros leer lo siguiente: por fin, después de que se escribieron los evangelios, o después que se escribieron los primeros testimonios, Juan, el discípulo del Señor, que se había recostado sobre su pecho, redactó el evangelio cuando residía en Éfeso. ¿Ok? Si Juan escribió o redactó el evangelio cuando residía en Éfeso, eso es después de Patmos. Anote eso ahí. ¿Ok? Su testimonio es especialmente valioso porque Irineo fue, haga la línea, discípulo de Policarpo, Eusebio para los otros, y Eusebio fue discípulo del apóstol Juan. ¿Ok? Por lo tanto, si Juan discipuló a Eusebio, Eusebio discipula a Policarpo, Policarpo discipula a Irineo, ahí está la línea que faculta a Irineo para decir: por fin ha llegado el escrito del apóstol a quien el Señor amaba. Amén. Y lo ha escrito cuando residía en Éfeso. De modo que sí había una línea directa, entre Irineo y Juan, con solo un eslabón intermedio. Teófilo de Antioquía, quien vivió por la misma época de Irineo, escribió: los santos escritos y los portadores, inspirados del Señor y del Espíritu, nos enseñan. Juan,
uno de ellos nos dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Después de Irineo, los obispos de la iglesia afirmaron de manera consecuente que Juan es el autor de este evangelio, así es que no debe caber duda, aunque Juan no se identifica como lo hace Pablo en sus cartas como el autor de este evangelio. Bien, ¿por qué este evangelio es tan distinto a los demás? El énfasis no es narrar los eventos de la vida de Cristo tal y como ocurrieron, sino que procura más dar un énfasis al discurso de Jesús, a sus enseñanzas, que a la narrativa, a contar simplemente la historia. Número 2, no hay ni enumeraciones ni parábolas. No contiene parábolas. No, en este caso no hay discursos escatológicos de Jesús como lo es Mateo 24, ni relatos sobre exorcismos o sanidades de leprosos hechas por Jesús. No hay una lista de los 12 apóstoles, ni hay una institución formal de la Santa Cena del Señor. Solamente nos dice que Juan y Pedro prepararon la cena del Señor y en medio de esa cena el maestro se levanta, fíjese que eso es más importante en el evangelio de Juan, y le lava los pies a los discípulos. Hay omisión de los datos preliminares, no hay una genealogía, no hay un bautismo, no hay una tentación, no hay tampoco la agonía en Getsemaní, no hay una historia de Juan el Bautista y su nacimiento y sus padres. Esas cosas se omiten. Directamente en el principio era el verbo y luego de eso Juan sumergido ya en el Jordán, listo para bautizar al Mesías. Así es que todo eso por omisión, porque Juan quiere dedicarle un poco más de tiempo a otras cosas que son importantes. Ahora, incluyendo lo que Juan incluye es una gran cantidad que no se encuentra en los sinópticos. Más del 90% del evangelio no lo podemos encontrar en los otros evangelios. Número 1, el prólogo. Ese primer capítulo de Juan, en el que se describe la preexistencia y la encarnación de Cristo en un poema maravilloso que comienza diciéndonos que Él es desde el principio, que todas las cosas fueron hechas por Él, que en Él estaba la vida, que Él es la luz del mundo, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que da ese primer capítulo todo un recuento de Jesucristo desde la gloria hasta haber sido encarnado. Número 2, el ministerio temprano en Judea y en Samaria, que no lo vemos en los otros evangelios. Vemos su primer milagro en las bodas de Caná. Su diálogo con Nicodemo, este diálogo tan importante acerca del nuevo nacimiento, que tampoco lo vemos en los otros evangelios. Su encuentro con la mujer samaritana, la curación del cojo y del ciego en Jerusalén, su discurso sobre el pan de vida, su afirmación de ser Él el agua viva, o sea, su conexión con las fiestas y las tradiciones, Jesús dándole sentido a todas las tradiciones, dándole sentido a todas las fiestas que celebraba Jerusalén. O sea, toda la cultura y toda la tradición es solamente una sombra, una imagen de lo que habría de ser en mí. ¿Okay? Así que su apropiación del nombre de Dios, su discurso cuando se presenta como el buen pastor, la resurrección de Lázaro, el lavatorio de pies de los discípulos, el discurso del aposento alto, la oración sacerdotal de Jesús hermosísima cuando dice: Padre, yo te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno. La pesca milagrosa y la restauración de Pedro,
hermoso pasaje cuando le dice, apacienta mis ovejas. La predicción, la predicción de su martirio, también Juan contiene más enseñanzas sobre el Espíritu Santo que en ningún otro evangelio sinóptico. Ahora, vamos a entender por qué. ¿Y qué conoce Juan acerca de Jesús que su evangelio comienza tan diferente y tiene estas características tan distantes de los otros? Bueno, el evangelio de Juan fue escrito entre las décadas 70 y 90 de nuestra era. El año 70 y 90 después de Cristo. Aunque varios factores hacen probable que el evangelio no fuese escrito antes del año 85. Bien, Apocalipsis se entiende que su redacción data entre los años 64 y 90 en el lugar donde Pablo estaba, en Patmos. Quiere decir que Juan escribe primero Apocalipsis en Patmos y cuando es liberado pasa a vivir en Éfeso y entonces escribe el evangelio de Juan. Significa esto, mis hermanos, que al momento de sentarse a escribir este evangelio, ya Juan ha visto a Cristo como el anciano de días, como el resucitado. Ya Juan ha tenido esta visión del Señor sentado en el trono, del Cordero y del León, aquel a quien toda rodilla se dobla, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todas las naciones adorando a aquel que tiene ojos como flama de fuego, que tiene una voz como una espada, que un estruendo de muchas aguas se reúne para adorarle. Juan no necesita hacer genealogías de Jesús para probar que él es hijo de David, ya lo vio sentado en el trono. Juan no necesita hacer un recuento de todos los eventos que ocurrieron desde Juan el Bautista y su anuncio, su nacimiento y la anunciación a María, porque ya todas esas cosas son irrelevantes cuando ya él ha visto al Maestro con su corona sentado y blandiendo una espada para regir, gobernar y enjuiciar a todas las naciones. Juan dice, cuando lo vi caí como muerto, me desmayé, porque era demasiado la gloria y el poder. Así es que Juan, cuando se siente a escribir sobre todo este pasaje hermosísimo donde él habla acerca de Jesús lavándole los pies, dice, él sabía que venía de Dios y que a Dios iba y que todas las cosas fueron hechas por él. Sin embargo, se levantó de la cena, se ciñó una toalla, puso agua en un lebrillo y aquel que había hecho todas las cosas se arrodilló y me lavó a mí los pies. Entiende cuál es la emoción, el sentimiento y la claridad de las cosas, como las tiene Juan al momento de escribir su evangelio. Por lo tanto, nosotros podemos comprender por qué razón la visión que Juan ha tenido acerca de Jesucristo hacen que este evangelio sea tan distinto a todos los demás. Amén. El evangelio de Juan es diferente porque, número 1, su inicio es este Cristo que viene desde la eternidad y se viste de humanidad para servir al ser humano, sin perder su deidad. Juan presenta la deidad total de Jesús de Nazaret desde el capítulo 1 hasta el último de sus capítulos. Cuando dice así, se escribieran todas las cosas que Cristo hizo sobre la tierra, no cabrían los libros en el mundo.
y las afirmaciones cuando Juan desarrolla su evangelio a la luz de las afirmaciones básicas de Jesús. ¿Cuál es la estructura entonces de este evangelio? Se centra o gira toda la temática alrededor de estas tres que les voy a mencionar. Los 7 milagros o señales y su interpretación. Las 27 entrevistas o diálogos con personas a quienes Jesús les revela su deidad. Y las fiestas o los días de adoración, como las fiestas de la dedicación, las fiestas de las luces, de los tabernáculos, las fiestas de la Pascua, el día del sábado, y Jesús dándole sentido a través de su deidad y a través de su persona a cada una de esas fiestas. La fiesta de los panes y levadura, yo soy el pan de vida. La fiesta de las luces, yo soy la luz del mundo. El día de reposo fue hecho por mí y no nosotros para el día de reposo. Es más, dice Jesús, hablando acerca de reposar, el que esté cansado y agotado, venga a mí. Por lo tanto, Él es quien da sentido a todas las fiestas. Cuando entonces vamos nosotros a lo yo soy, nosotros vemos a Jesús afirmando. Primero, conectemos esto con Moisés en el libro de Éxodo. Cuando Moisés le pregunta a Jehová, ¿en nombre de quién voy a ir? Si me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué voy a decir? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Si usted recuerda en el momento en que Jesús fue aprendido, Él hace una pregunta, ¿a quién buscáis? Y le dicen a Jesús Nazareno. Y la única expresión de Cristo en ese momento fue yo soy. Búsquelo en los evangelios. E inmediatamente la potencia, el poder de esa declaración hace que todas aquellas personas caigan hacia atrás y caen al suelo. Yo soy, boom, y todos al suelo. Y entonces Jesús espera que cada uno de ellos se incorpore, me imagino yo, ¿verdad? Recuerde mi película mental, sacudiéndose el polvo del suelo y vuelven a preguntar a Jesús, ¿a quién buscas? A Jesús Nazareno. Y él dice, déjame cambiar la declaración, no vaya a ser que esta gente vaya a caer al suelo de nuevo. Esto soy yo. Les dije que yo soy. Así es que esta declaración en los labios de Jesús lo conecta directamente con el Dios de Moisés, dándole la encomienda de ir a Egipto para sacar de ahí a su pueblo para que le adore libremente en la tierra que él les habría de heredar. Por lo tanto, nosotros vamos a ver muchas veces esta declaración en los evangelios. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, estas afirmaciones de yo soy, lo que hacen es cumplir el propósito de Juan. El propósito apologético y el propósito teológico cuando
precisamente presenta y vincula a Cristo con el nombre de Jehová. Yo soy Él. Y antes de Abraham, yo soy. Por lo tanto, Cristo es divino y preexistente. Aquello yo soy, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, la resurrección y la vida, muchas de ellas conectando a Jesucristo con las fiestas a quien a las cuales, debería decir, las cuales hablaban de alguna u otra forma de Jesucristo y su propósito y ministerio para con el hombre. Ahora, ¿qué tal si conectamos los 7 milagros con los 7 yo soy? Cuando Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, en Juan capítulo 2, versos 1 al 11, nosotros lo podemos conectar con yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando Jesús sana al hijo del oficial, que no es judío, está dándole una oportunidad de salvación. Así es que para ese milagro, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hará pastos. Jesús sanando al enfermo del estanque de Betesda. Podemos vincular ese milagro con Cristo diciendo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, cuidando, da su vida por las ovejas. La alimentación de los 5,000, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús caminando sobre las aguas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús sana a un ciego, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz y la luz de la vida. Y la resurrección de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mire qué manera tan maravillosa. Mientras yo estaba haciendo esto y tratando de conectar cada uno de los yo soy con estos 7 milagros, me doy cuenta de qué maravilloso mensaje y qué maravillosa manera de hilar cada una de las expresiones de Jesucristo. A través de seleccionar estos milagros tan poderosos hay una intención. Obviamente, esto claramente trazada en el escritor, que es un anciano de más de 80 años, recordando todas estas cosas a través del Espíritu Santo, mis hermanos. Este libro es un milagro. Este libro es una obra magnífica. Este libro es un pedazo de la deidad de Jesucristo dadas a nosotros para que podamos entender cuál es la intención y cuál fue la intención de Dios desde el principio en darnos a Jesucristo. Podemos hacer una lectura intertextual de los escritos de Juan. Se dice que el conjunto de los libros son una invitación a escudriñar la proclamación de la soberanía de Jesucristo. Conceden un valor central, todos unitario, un valor unitario que germina en las características que van desde el Evangelio, las cartas, y a través de los yo soy conectan directamente con el
libro de Apocalipsis. Bien, así que podemos ver nosotros la encarnación del verbo de vida tanto en el libro de Juan, capítulo 4, verso 2, como en primera de Juan, capítulos 1 y 2. Podemos ver también el envío del Hijo por el Padre para salvación, tanto en Juan capítulo 3, versos 16 y 17, como en primera de Juan capítulo 4, versos 9 y 10. Podemos ver cómo Cristo es la antítesis entre la luz y las tinieblas en primera de Juan 1:5, en primera de Juan 2:11 y en el Evangelio de Juan capítulo 11, capítulo 8, verso 12. Podemos ver la figura de Satanás como mentiroso, homicida desde el principio en primera de Juan 3:8 y en el Evangelio de Juan capítulo 8:44. Así es que usted puede ir del libro a las cartas, de las cartas al libro, de Apocalipsis al Evangelio, del Evangelio a Apocalipsis, y va a observar un carácter unitario y una estrecha relación entre cada uno de ellos, que contienen una línea que traza no solamente la deidad de Jesucristo, sino también su preexistencia. Cuando nos habla del yo soy, vemos entonces en Apocalipsis que dice: yo soy el alfa y la omega, como le dije anteriormente. Cuando vemos al Hijo del Hombre, sacerdote y rey, que se menciona en el Evangelio, en Apocalipsis 1, capítulo 1, versos 13 al 20, es la descripción de eso que se nombra en el capítulo 1 y en la oración de Jesús. Cuando vemos al Señor resucitado que se dirige a las iglesias de Asia Menor para la conversión y para darles y hablarles acerca de la fidelidad, lo vemos también en Apocalipsis capítulo 2 y 3. La voz del Espíritu que promete a los fieles vida eterna, como lo hace en primera de Juan, capítulo 2, verso 25, lo escuchamos nosotros en el mensaje a las iglesias, y la finalidad de los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, que es consolar, advertir, animar a la fidelidad de Dios como el dador de la vida eterna, lo vemos nosotros también vinculado con lo que hace el Evangelio. Así es que, mi hermanos, podemos sentarnos a comparar y a trazar algunas evidencias que nosotros encontramos de que estos 5 libros fueron escritos por la misma persona. Finalmente, ¿qué usted va a hacer? Usted va a buscar esta es su asignación para esta semana. Usted va a buscar en los evangelios de Juan, en las cartas y en Apocalipsis, referencias que le hablen a usted de la autoproclamación y la autopresentación de Jesús como Mesías e Hijo de Dios. 2, la figura del Cordero. Y 3, el título de El Verbo de Dios. Son muchas más, pero de esas vamos a hablar entonces la semana que viene. Mis hermanos, ha sido todo en esta noche. Espero que el Señor continúe ministrando a sus vidas y que podamos continuar en esta jornada de estudio de la palabra del Señor. Dios les bendiga, les abrazo y espero que se hayan podido conectar y verles en nuestras celebraciones de los domingos. Hasta la próxima semana.